Aburo Aboye, feliz día para todos. Por acá, Ifátemi Asubón, saludándoles nuevamente y dándoles la bienvenida en Escuela IFA, haciendo esta serie de videos para ayudar a conocer, comprender un poco más acerca de la cultura IFA y Orisa, de la tradición Orisa Ibile, Esin Ibile, la tradición Isese Lagba, de tierras Yorubá, dando nuestras observaciones, nuestro conocimiento adquirido, tratando de orientar a la comunidad que ya está iniciada y que necesita pues algo de información para seguir con su práctica, o también para aquellas personas que definitivamente pues están interesadas en formar parte de esta gran práctica ancestral y quieren conocer un poco más de información, detalles, tener conocimiento específico o generalizado acerca de esta práctica. En este video vamos a conversar acerca de Shangu, ¿ok? Vamos a explicar las distintas facetas de esta energía, hablar un poco de historia, para hacer referencia a personajes que vivieron obviamente en la Tierra para ser categorizados como Orisa, y algunas de sus facetas y características principales. Te invitamos de antemano a que por favor te suscribas a este canal de YouTube, que actives la campana de las notificaciones y des manito arriba allí a este video y al resto del contenido que hemos estado publicando para toda la comunidad de Escuela IFA. De igual manera te invitamos a que nos visites en Patreon, patreon.com Escuela IFA, para que inicies o continúes tus estudios dentro de la práctica de IFA y Orisa. Te recordamos también que tenemos a disposición una serie de materiales que puedes utilizar para reforzar tu conocimiento, que está disponible para ti. Puedes comunicarte a través de las mensajerías internas de las distintas plataformas como TikTok, Instagram, para darte las instrucciones de cómo adquirir este material. Esto está siendo publicado en todas las redes sociales de Escuela IFA. Te invitamos a que nos visites por allí también, te hagas parte de esta comunidad y también nos apoyes dándole like a todo el contenido que hacemos por esas vías. Bien, cuando hablamos, entrando en materia, acerca de Shango. ¿Quién es Shango? Podemos hablar o debemos hablar, como también vamos a hacerlo con otras deidades. Hay tres facetas principales que debemos identificar cuando hablamos de esta energía. Por ejemplo, está la faceta de Irumole, que ya todos conocemos. Está la faceta de Orisha, que también es bien conocido, y está la faceta de Egun o Egungun, ¿ok? No Egungun referido a mascarada, sino la parte ancestral. Es decir, Irumole son seres creados por Olodumare para una función específica y tienen atributos y cualidades dentro del espectro natural, es decir, dentro de la naturaleza. Shango está descrito en distintos versos de Ifá, como Samello, Caramello, etc. Muchos versos de Ifá como características de Irumole, donde presenta facetas como por ejemplo el poder controlar la lluvia, poder controlar la tormenta, poder controlar el rayo, el trueno, inclusive poder controlar el fuego también. Son características que tiene este Irumole dentro de la naturaleza, ¿ok? Luego, también dentro de su faceta, digamos, en su intervención dentro de lo creado por los Dumares, es un Irumole que actúa basado desde la justicia para crear un equilibrio, un balance, digamos, entre lo creado, y por lo tanto esta energía de Irumole pues hace que todo sea básicamente equilibrado, justo, balanceado. No permite la corrupción, las mentiras, por decirlo así de esta manera, no permite el suplantar una posición por otra, no permite el robo, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones que inclusive no solo suceden con los seres humanos, sino que también suceden en la naturaleza, ¿ok?
Digamos que esta es la faceta de Irunmole que tiene esta energía, ¿ok? Luego tenemos la faceta de Orisa y tenemos que hacer mención y recordarles que Orisa, que pudiese, ahí tiene muchas traducciones, una de ellas que la más común es que es la cabeza elegida, la cabeza seleccionada o el Orisa seleccionado. Orisa es un ser humano que nació de una madre y un padre, obviamente, y luego por distintas características, atributos de su personalidad, de su comportamiento, inclusive actividades sobrenaturales, es decir, personas que han tenido poderes que sobresalen en el resto de la comunidad. Entonces ellos luego de morir son exaltados a la categoría de Orisa, ¿ok? Es decir, aquellas personas que durante su vida hicieron una gran labor en su comunidad, luego mueren y son tan alabados y tan añorados que son exaltados a la categoría de Orisa, ¿ok? Entonces, Shango también tiene la particularidad de ser Orisa. Y es en donde más nos vamos a hacer referencia porque es, digamos, uno de los orishas que más actividad tuvo en la tierra. Y vamos a hablar acerca de estas características que tuvo este personaje, ¿ok? Ampliamente conocido. Y luego tenemos la faceta de Egun, que son aquellas personas que fueron iniciadas en el culto de Orisa, de ese Orisa, y al fallecer también se hacen presentes en su espiritualidad, bien sea en un entorno familiar, en un festival, y tratan de aportar conocimiento o de ayudar a seres queridos, amigos, personas cercanas. También existe esta faceta de las personas que fueron iniciadas en misterios, como por ejemplo el de Sangó, y luego desde ese plano espiritual, por llamarlo de esa manera, tratan de ayudar a las comunidades en donde ellos pues vivieron, ¿ok? Hablando de Sangó Orisa, ¿okay? Que es como mencioné, la parte más, digamos, más conocida por todas aquellas personas que son practicantes de Ifa y Orisa, bien sea en la diáspora o bien sea en la parte tradicional. ¿Quién fue este personaje? Todos ampliamente conocido, que fue el tercer Alafin de Oyo, del Palacio de Oyo. ¿Qué significa Alafin? Alafin es la persona que posee el palacio, es la traducción literal, ¿ok? Sí, la persona que posee el palacio, ¿ok? Es decir, la persona que gobierna, el rey que está gobernando y que está en el trono administrando las reglas y la normativa en una población, en este caso dentro de Oyo. Recordemos que solo en Oyo se le llama Alafin, ¿ok? ¿De dónde viene este personaje? Shango, en este caso, su nombre real, según data la historia, es Tela. Tela Afonya es el nombre real de Shango, ¿ok? Tela, bueno, el primer Alafin que existió en Oyo, el nombre de este Alafin es Oramillán o Oranyán. Oramillán era hijo de Odudua. Odudua, como todos conocemos, era el rey de Ife, ¿ok? Era el Oni Ife. Y tuvo varios hijos. Uno de ellos era Oramillán, que fue el último de sus hijos y también fue el último príncipe, el último heredero de Oni Ife, de la tierra de Ife, ¿ok? Él y su hermano mayor, que fueron los dos últimos, ¿ok? Que era Orangún, Ayagunala de Ilá, estos dos hermanos, luego ya de haber heredado el trono, de ser mayores, de conocer el arte de la guerra, de conocer todo lo que significa administrar un palacio, voy a tenerme acá para darle las gracias a todas las personas que nos están viendo por TikTok. Síguenos ahora por YouTube si quieres ver el contenido de este video.
Bien, continuamos. Luego de que Oramillán y su hermano Orangún Yagunla están mayores, dicen que ellos eran, digamos, como adictos a la guerra, ¿ok? Algo así. Les gustaba mucho el tema de invadir tierras, conquistar aldeas, territorios, pueblos, ciudades. Entonces ellos, en su ámbito de expansión, de hacer crecer, digamos, su legado ancestral, ellos insistían en invadir, pues, conquistar nuevas tierras. A pesar de que hubo una negativa al principio por parte, en este caso, Oramillán se lo pidió a su hermano Orangún, le dijo que por favor lo dejara irse del palacio para él conquistar nuevas tierras. Hubo una negativa al principio, dice que incluso hay muchas historias, dicen que hubo muchas discusiones entre ellos. Al final, Oramillán decide irse a conquistar nuevas tierras y la primera tierra que decidió conquistar fue Oyo, ¿okay? Esta gran extensión de tierra que tenía muchas características buenas para él, como por ejemplo la parte de la palma, los grandes cultivos y extensiones de cultivo de palma que llamaron mucho su atención, etcétera, etcétera. Y él decide entonces conquistar esta tierra, por supuesto invade, por supuesto hay conflicto, hay guerra, pero al final él logra posesionarse en este caso y autoproclamarse como el rey o el alafin la persona que va a dirigir, en este caso, las riendas de ese sitio, de ese pueblo, de esa ciudad, de ese poblado. Él recibe el apoyo, el visto bueno de su hermano y del palacio ancestral de Odudúa y por supuesto continúa con su mandato. Dice que en ese proceso, pues él conoce a una hermosa mujer en la tierra Nupe y decide casarse con ella. Era una mujer que era hija de una persona, de un jerarca también de la tierra Nupe. Esta mujer, él decide desposarla, la mujer acepta. Era conocida como Torosi o Omotoyisi. Hay dos versiones de historia. La más común es que la madre de Shango o de Telá era Torosi. Oramillán se casa con ella. Ellos tienen un primer hijo, ¿okay? En todo este proceso de mandato. Ese primer hijo fue Ayuwón Ayacá, el cual también fue entrenado en todas las lides militares, en todo lo que se necesita para ser un alafin. De hecho, Ayun Ayacá fue el segundo alafin de Oyo, ¿okay? Del imperio de Oyo, del reino de Oyo. Él sucedió a su padre en el trono, pero fue siempre muy criticado porque era un joven que estaba más enfocado en las artes, por decirlo así. No le gustaba el tema militar, no le gustaba pues enfrentar y confrontar a otros guerreros, tampoco le gustaba la idea de invadir otras tierras y seguir expandiendo el imperio de Oyo, y por lo tanto siempre fue muy criticado porque lo acusaban de que por ser tan blandengue y por ser una persona, incluso lo llamaban cobarde, podían invadir a sus tierras y destronarlo del trono. Dice que luego Oramillán y Torosi tuvieron un tercer hijo, un segundo hijo. Este segundo hijo, cuando la madre estaba embarazada, era muy particular su embarazo. Dice que la historia cuenta que cuando la madre caminaba por las noches, bien sea por los pasillos del palacio o cuando caminaban las afueras del palacio, en horas de la noche, dice que el cielo se iluminaba con rayos, ¿ok? Había muchos rayos, se producían los estruendos de los truenos, ¿ok? Y esto siempre llamó su atención. Cualquier lugar donde ella transitaba, pues se iluminaba en el cielo. Y esto, pues, obviamente causó impresión en ella, también en su padre y en las personas que están a su alrededor. Dice que ellos llamaron a unos sacerdotes de Ifá para preguntar qué significaba esta situación. Dice que los sacerdotes de Ifá hicieron una adivinación para Torosi y el Odu revelado fue Okanameji.
dice que allí se le reveló que el niño que ella traía en su vientre iba a ser un gran líder en la tierra y que era importante cuidar su embarazo y que era importante hacer Ebo y propiciar a la energía de, en este caso, Shango, para que su embarazo estuviese bien, su hijo naciera sano y las cosas pudiesen completarse tal y como lo estaba manifestando Ifa. Dice que todos los rituales se hicieron, el embarazo avanzó correctamente, todo estuvo muy bien. Eh, Dice que unos meses antes de su embarazo, una gran sequía azotó el imperio de Oyo. La gente estaba muy preocupada y bueno, Torosí dio a luz. Dice que cuando unos días antes de que fuese a dar a luz, un gran aguacero, una gran tormenta cayó sobre la tierra de Oyo, fuertes diluvios hasta que ella pudo dar a luz, acontecieron, cosa que también llamó la atención de todos los habitantes del palacio y obviamente todas las personas que están alrededor, de cómo justo cuando ella iba a dar a luz, la lluvia llegó y se acabó la sequía. Dice que ella dio a luz y el niño que nació de ella tenía dos características principales. La primera es que nació todo enredado en el cordón umbilical de la madre y el cordón era muy grueso y cubría todo el cuerpo en su totalidad del niño. A pesar de que el niño nació bien, estaba totalmente enrollado en este cordón. ¿Ok? Y la otra particularidad es que tenía el puño izquierdo, lo tenía apretado en todo momento el niño, ¿no? Dice que esto causó impresión y llamaron de nuevo a los sacerdotes. Ellos se hicieron presentes, hicieron averiguaciones a través de Ifá y ellos dijeron que este niño estaba siendo enviado a la tierra por Sangó. Dice que era necesario que el niño fuera cubierto inmediatamente con paños rojos, con telas rojas de color rojo, Ashopupua. También la madre debían cubrirla con telas rojas. Se le pidió que dejaran al niño envuelto hasta que la lluvia cesara. Y luego de que la lluvia cesara, ellos iban a hacer rituales propiciatorios a Shango agradeciendo por la vida del niño. Dice que pasó todo ese día, toda la noche, y justo al amanecer paró la lluvia, los sacerdotes se acercaron y ellos empezaron a propiciar a Shango. ¿Okay? Se hicieron una serie de rituales propiciatorios para la energía, agradeciendo pues que este niño había nacido. Se le retiró la tela. Dice que fácilmente luego de que estos rituales se hicieron, muy fácilmente se le pudo retirar el cordón al niño y de igual manera se le sostuvo su puño izquierdo y se le abrió la mano fácilmente y se dieron cuenta que en su mano tenía una piedra. Esta piedra es lo que conocemos como Edunara, que es una piedra porosa característica de este Irumole, lo que conocen como piedra de rayo. ¿Ok? Luego se llevaron a cabo todos los rituales, en este caso de nombramiento del niño, lo que llamamos Ikosedaya, Centelle. Se hicieron todos los rituales, se determinó que este niño debía ser un adorador de Shango y se le puso el nombre de Telá Fonya, que significa, básicamente, Telá significa el que fue forzado a abrir, en este caso lo que tenía en la mano, ¿ok? Y Afonya significa aquel que fue traído sin ningún tipo de fuerza, ¿ok? Aquel que fue traído, aquel que fue alado sin ningún tipo de fuerza, básicamente eso es lo que significa, ¿ok? Inmediatamente pues los padres hicieron como se les indicó, el niño comenzó a hacer su vida, pero basado básicamente en estos consejos. Eh, Básicamente se comenzó un adiestramiento en todo lo que tiene que ver con las artes espirituales y básicamente basados en la energía y en la creencia de Ifá y de el Irumole Shango. Dice que el niño a su corta edad comenzó a
dar indicios o dar luces de sus grandes habilidades acrobáticas. Dice que el niño fue siempre un joven, incluso que bailaba mucho, danzaba, tenía grandes destrezas a nivel físico. Fue un virtuoso de la música también, le gustaba mucho cantar, le gustaba la música, tocar instrumentos de percusión, y además de esto tenía una característica que era que le llamaba la atención, además de pelear, le gustaba la magia, le gustaba hacer trucos de magia. Le gustaba todo lo que está relacionado con actos sobrenaturales. Y cuenta la historia que el joven Shango, el joven Telá, como es su nombre realmente, siempre estuvo rodeado de babalabos muy viejos que tenían muchos conocimientos acerca de medicinas ancestrales, ¿ok? Y él pedía que le prepararan medicinas para él hacer demostraciones en público. Entonces dice que estos babalabos le preparaban, por ejemplo, poderosas medicinas que le hacían escupir fuego por la boca, y él lo hacía, se presentaba, se reunía a personas y entonces se tomaba la medicina y escupía fuego por la boca, y obviamente que esto causaba mucha impresión. También botaba humo de su nariz, de su boca, de sus oídos. Había medicinas que le preparaban que hacían que él saltaba y quedaba en el aire como levitando y luego caía. Medicinas que hacían que apareciera y desapareciera de lugares en específico. En fin, una cantidad. Era un gran adepto de este tema de las medicinas, un gran consumidor. eh, y como mencioné, además de esto, pues el tema de la pelea, la confrontación, era un buen guerrero que se destacó sobre el resto de sus eh, contemporáneos. Incluso la historia cuenta que uno de sus principales, no voy a decir enemigo o antagonista, pero sí fue uno de sus principales rivales, fue su hermano mayor, Ayaka, que con él se enfrentaba constantemente, lo retaba, se burlaba de él, lo sometía al escarnio público. Cada vez que lo conseguía pues caminando, pues lo retaba a conflictos, a peleas, y la gente pues aplaudía y Shango lo derrotaba, o Telá lo derrotaba, etcétera, ¿no? Entonces, este conflicto siempre estuvo presente. Dice que el joven Telá, luego de que alcanzó su adultez, pues criticó mucho, fue uno de los grandes críticos de su hermano, justamente por su debilidad y su aversión a la guerra. Le decía que era momento ya de que se escogieran nuevos líderes militares, que las cosas sucedieran de otra manera para poder hacer respetar todo lo que el legado de su padre había dejado, expandir el territorio. Y su hermano siempre se negó a esto. Dice que esto generó un gran conflicto, un gran roce entre ellos, y es cuando Telá destrona en el siglo XIII a Ayaka a través de un golpe militar, y él asume entonces como el tercer alafin de Oyo. Y ahí es cuando pues comienza esta historia de este Orisha, antes de que fuera Orisha, que fue Telá, de cómo él expandió el territorio de Oyo, conquistando grandes extensiones de tierra. Fue un guerrero muy conocido porque, además de ser el Alafin, pues él se enfrentaba en el campo de batalla con sus adversarios. Y lo que caracterizaba básicamente, además de como dije, sus habilidades de pelear, era la cantidad de medicinas que siempre tenía y con las cuales hacía uso, y fue muy criticado. De hecho, es lo que vamos a conversar. Dice que él hacía un uso excesivo e inclusive abusivo de esta cantidad de medicina, sobre todo el tema de arrojar fuego por la boca y quemar todo lo que se atravesaba a su paso. Además de eso, tenía la medicina tenía el poder. Hay una historia que dice que este poder él no lo adquirió de estos babalaos que lo entrenaron en estas artes mágicas, sino que él fue a la tierra Nupe, donde es su madre, y ahí habían adoradores de Yakutá, que justamente ese día es cuando se adora al Irumole Shango, que es el tercer día de la semana Yorubá.
cuando es Oshé Yakutá. Yakutá es un irumole que se encarga de, así como Shango, de también el trueno, el relámpago, la lluvia, las tormentas. También Yakutá, Yakutá significa el que vence a través de las piedras. Cuando hay tormentas, grandes tormentas, y caen rocas sobre la superficie de la tierra, es Yakutá el que está actuando. Pero Yakutá es un irumole conocido más bien por ser dócil, por ser un irumole que trae la paz y la calma y que le gusta así, obviamente, la justicia. Y dice que en esta tierra Nupe eran adoradores de Yakutá. Dice que Telá fue a la tierra de su madre para que le dieran este secreto o esta medicina de poder invocar la lluvia y poder hacer que los truenos recrudecieran el cielo y luego un gran rayo cayera sobre la superficie de la tierra para asustar a sus enemigos. Y dice que Shangol a Telá, por ser el hijo de Toro, sí le fue entregado este secreto y por eso lo manipulaba, por eso tenía este poder también, ¿no? Este personaje, como les menciono, pues abusaba y fue criticado ampliamente por la cantidad de personas que mató, básicamente, a lo largo de la historia, para conquistar tierras, para hacer un gran emporio, pero abusaba de las medicinas, abusaba de estos grandes poderes y tenía mucha ventaja, obviamente, sobre el resto de sus adversarios, ¿no? ¿Qué sucede con Shango? O con Telá, en este caso, Telá Afonyá. Dice que un buen día, luego de haber ya avanzado en su conquista, dice que Shango estaba en su casa, en su palacio, y haciendo uso de todas estas medicinas, las cuales también hacía que él incrementaba el poder de esas medicinas, diciéndole a los babalabos que le prepararan pues más, le dieran más poder. Dice que él probando en un ataque, porque era un personaje un poco iracundo, ¿okay? Es decir, un personaje que por cualquier tipo de situación se molestaba. Dice que él estaba molesto por situaciones de la gente que habitaba en su palacio y él comenzó, tenía la medicina puesta y no lo recordó y comenzó en su molestia a escupir fuego y todo lo que había a su alrededor se quemó, incluyendo a sus hijos, incluyendo a su esposa, incluyendo todo lo que estaba en el palacio. Dice que él estuvo totalmente avergonzado, obviamente, por lo que había causado, el daño, el destrozo que había causado, y decidió huir de Oyo. Y es cuando, pues la historia que se conoce de que Shango huyó o Telá huyó de sus tierras, y hay una versión que dice que este personaje cometió suicidio, ¿ok? Y de hecho es una de las cosas que se le pide a todos los iniciados en este orisha, es que justamente se apacigüe para que no seas embargado o no seas capturado por la furia de este irumole o de este orisha y seas atrapado por el fuego, como pasó en este episodio. Y además de eso, que no seas avergonzado y quieras cometer suicidio. ¿Okay? Es una de las cosas que se les indica a los iniciados de este orisha. ¿Okay? Controlar su carácter, no poseer una actitud iracunda ante la vida, y además de eso, pues propiciar constantemente a Shango para que todo lo que este pasaje, este episodio que vivió este orisha, no lo tenga que vivir el iniciado. ¿Okay? Es una de las cosas más importantes que se le pide. También recordemos que según la historia, el imperio de Oyo, los que hacían, como en muchas otras tierras, Oboni son los que pues imponían la autoridad, es decir, los que administraban las leyes, el buen comportamiento de sus pobladores, en fin. Había una particularidad que cuando un rey, no solamente, no solo en Oyo, sino en otras tierras también, cuando un rey no hacía un buen trabajo y no era querido ya por su pueblo, bien sea porque pues abusaba del poder o simplemente no ejecutaba bien su poder,
pues entonces el concilio Boni determinaba que este rey debía cometer suicidio y se le enviaba una señal con una serie de materiales, y entonces el rey tenía que automáticamente, al ver eso, entender que debía retirarse del palacio y suicidarse para que otro sucediera al trono, porque es la única forma, luego de que la corona se coloca en la cabeza de un rey, la única forma de que él abandone es muerto. ¿Ok? Entonces, esto es entrar en temas un poco más complicados, que no es el tema del video, pero parte de los rituales que se practican y que aún se mantienen algunos de ellos es que para poder quitar esa titularidad o esa coronación que tiene ese Obá en ese palacio, es que este individuo muriera. ¿Ok? Entonces, independientemente como sea la historia de si Shango no, o Telao o no cometió suicidio, bien sea porque estaba totalmente avergonzado por lo que había pasado y por el abuso ya constante del que ya se le había advertido varias veces, de medicinas que le provocaban este tipo de ataques que arrasaban con todo lo que estaba a su alrededor, o simplemente, pues definitivamente, como es parte de la otra historia, él decide irse de esta tierra, abandonar por todo lo que había sucedido, y luego más adelante en el tiempo, es lo que narra la historia, él logró establecerse en otras tierras, pero dice que no pudo con el remordimiento y con saber que él antes era un gran emperador, un gran rey, y ahora no era nadie, y decidió colgarse de un árbol en específico. ¿Ok? Por eso decimos Obakoso, el rey no ha muerto, ¿ok? Cuando se habla de Shango. Es un tabú, incluso, lo tengo que mencionar porque forma parte de la historia, pero es un tabú sobre todo para sus seguidores, sus iniciados, mencionar esta parte de la historia, y siempre se mantiene viva la imagen de Tela Afonya, que fue el tercer Alafin de Oyo. ¿Por qué fue catalogado como Shango? ¿Por qué se le dio este nombre? Dice que los abuelos maternos, cuando él estuvo en la tierra Nupe buscando este secreto del trueno y se dieron cuenta de las grandes habilidades que él tenía, no solo en ese momento, sino de joven, todas las características eran muy parecidas a su personalidad a lo que sucedió con el Irumole Shango. Entonces ellos, eh, cuando este personaje muere, pues comenzó a ser adorado y nombrado como Shango. ¿Ok? Inclusive la historia cuenta que cuando él peleaba en las batallas ya era nombrado, cuando arrojaba esos rayos y caían también esas rocas para destruir a sus enemigos, cuando escupía fuego por la boca, ya los pobladores, incluso sus adversarios, decían que Shango estaba en la tierra, haciendo referencia al Irumole, nombrándolo a él de esta manera. Por eso cuando muere también es exaltado y nombrado y venerado como Shango. ¿Ok? Esto es importante también conocer que, por supuesto, sus iniciados, una de las cosas que se les pide también a los iniciados es que nunca más corten su cabello, debido a que fue un personaje que ya de por sí el Irumole tiene características muy fuertes, y el personaje que fue exaltado a Orisha también fue, como ya mencioné, un gran guerrero, y no toleraba Shango, en este caso, o el guerrero Telá, que nadie estuviese, digamos, por encima de él. ¿Ok? Él era la autoridad máxima, y todo aquel que se atrevió a debatir esta tesis con él, pues simplemente fue muerto. Entonces, una persona que esté iniciada en los misterios de Orisa Sangó nunca más debe tocar su cabeza para iniciarse en algo más. Por eso las iniciaciones de Shango son las últimas que se hacen, o es la última que se hace, para que nunca más la cabeza del iniciado tenga que ser rapada y pase por distintos procesos que ocurren durante una iniciación. ¿Ok? Se le pide a Shango también que utilice, al iniciado en Shango, en estos misterios, que utilice su cabello largo para que no corten de nuevo su cabello. Y además también hay otra historia, o hay versiones que hablan acerca de
el cabello de Shango, de los iniciados en Shango, debe trenzarse, ¿ok? Dice que es una de las... su hermano mayor, Ayaka, con el cual él luchaba, usaba este tipo de peinado en su cabeza, obviamente, y adornaba también su cabello con caracoles. Y se dice que esto también es en honor a su hermano. De hecho, cuando Shango muere o Tela muere, el que asume nuevamente el cuarto Alafin de Oyo fue otra vez Ayaka. Fue su hermano que asume nuevamente el palacio y decidió tener una actitud diferente frente a la guerra, y de hecho fue el que logró, digamos, conquistar o hacer valer sus derechos para que fuese el Imperio Oyo lo que es hoy día, lo que se conoce como el Oyo ciudad cosmopolita. Fue gracias a él, ya esto en el siglo XIV. Todo este proceso narrado ocurrió entre el siglo XIII y el siglo XIV. El cuarto Alafin, como te menciono, fue el hermano de Shango que vuelve, ¿ok? Y digamos entonces también parte de este honor que se le hace a este personaje es que los seguidores de Shango trenzan su cabello y se colocan caracoles en la punta. También la vestimenta de, de un iniciado en Shango siempre debe tener, digamos, cauríes, siempre debe tener caracoles, también representando al Irumole, porque así es que se presentaba esta energía en la tierra. También es un ego, un tabú para los iniciados en Shango fumar cerca del icono de Shango, en las habitaciones donde se encuentra Shango, hacer humo, hacer fuego, encender lámparas, encender fuego alrededor de Shango. Como te menciono, fumarle a Shango, fumar alrededor de Shango es un gran tabú, porque el único que puede, digamos, expulsar humo y fuego por la boca es el orisha, en este caso el irumoli, y para no causar la molestia de él, pues se le pide a sus iniciados que nunca hagan este acto cerca de donde está el icono, e incluso hay familias que a los iniciados nunca más van a poder fumar ni van a poder hacer humo de cualquier tipo de actividad que estén haciendo. Y deben tener mucho cuidado con el fuego, ¿ok? Deben tener mucho cuidado con el fuego, cómo lo manipulan, en dónde lo manipulan, porque el fuego puede, como revelan muchos Odu y Fa, hacer que despierte el carácter iracundo de Shango y las cosas se quemen completamente alrededor, como le pasó, según la historia, a él mismo. Entonces es importante que los seguidores de Shango no manipulen tanto el fuego, ¿ok? Para evitar pues este tipo de problemas. Otra de las características de este orisha es que, bueno, como dicen los oriki, inalo y inalenu, tiene fuego en los ojos, fuego en la boca, pero también es que dice que cuando Shango está, lo único que puede calmar el estado de rabia de Shango es hacerlo comer orobo. Es una de las versiones que hay. La nuez de cola amarga, la nuez amarga, perdón, orobbo, dice que cuando Shango está molesto los ojos son como 2 semillas de orobbo, ¿ok? De hecho que siempre su rostro está así como un poco molesto, iracundo, y Shango se alimenta con orobbo y no con nuez de cola, ¿ok? El día de oración de Shango es el tercer día de la semana, que es Oche Yakuta, como ya todos ya fue mencionado anteriormente, utilizando este día como referencia por las similitudes que tuvo este personaje en la vida, como ya les mencioné, por los secretos adquiridos acerca de este otro Irumole llamado Yakuta, se ahora también en este tercer día de la semana. Animales preferidos de las comidas preferidas, come mucho amalá, el virí, come carnero, gallo, son los alimentos preferidos de Shango, vino de palma. Parte de sus atributos, obviamente, el color rojo, kele, que son los collares rojo y blanco, kele. Tiene Oshe Shango o Edun Shango, que es un hacha que tiene 2 caras.
tiene Dunhará, que son las piedras de rayo, y generalmente siempre está su icono en alto o sobre un pilón, ¿ok? Sobre un pilón